se explicará el proceso de parametrización de los documentos equivalentes electrónicos en el software ELISA Norma Internacional. Una vez implemente el documento equivalente electrónico por parte de la DIAN, quienes estén obligados a facturar y hayan optado por expedir cualquiera de los documentos equivalentes señalados en el artículo 15 de la Resolución 165 del 2023, estarán obligados a sustituirlos por el documento equivalente electrónico que cumpla con los requisitos y condiciones técnicas y tecnológicas comunes y específicas según la naturaleza de la operación a soportar, o con factura electrónica de venta. En el software, los documentos equivalentes se crearán por el módulo Gestión de ventas con clase Factura de venta. Para esto nos dirigimos por el módulo Exportar e importar parámetros utilitarios, parámetros particulares, lista de documentos y con clic derecho Crear se habilita la ventana emergente Modificación del tipo de documento para generar la creación del documento. Para el ejemplo, se creará el documento equivalente electrónico Boleta de ingreso a cine. Se deberán diligenciar entonces los siguientes campos. Tipo: debe ser definido por el usuario de máximo 4 caracteres. Para el ejemplo, se indicará BC. El nombre va a ser la descripción del documento como tal y para el ejemplo se indicará boleta de cine. En el consecutivo se debe determinar el consecutivo inicial que tendrá el documento. El módulo, como se dijo anteriormente, será gestión de ventas y la clase del documento será factura de venta. Los demás parámetros deberán ser determinados bajo criterio y necesidad del usuario, teniendo en cuenta lo requerido para un adecuado funcionamiento en el sistema. Se quitarán entonces los ceros a la izquierda para el ejemplo consecutivo automático y se deben entonces parametrizar el resto de campos en la creación del documento. Oprimimos aceptar para guardar. Una vez creado el documento, nos dirigimos entonces por el módulo de documentos electrónicos, parámetros y la pestaña documentos. Aquí nos vamos a ubicar en el documento que acabamos de crear, en este caso boleta de cine. Y vamos a dirigirnos al botón crear. Inmediatamente se va a habilitar la ventana emergente crear una definición donde se va a determinar qué clase de documento es y qué estándar DIAN va a tener. En este caso, la clase del documento va a ser factura electrónica y el estándar DIAN va a depender del tipo de documento que se haya creado. En este caso, creamos el documento boleta de cine, entonces debemos validar con cuál de los estándar correspondería. En este caso, boleta de ingreso a cine. Si se define que es factura de contingencia o si se requiere crear la factura de contingencia, se debe entonces indicar contingencia, asimismo validar el estándar que corresponde. Es de aclarar que estos documentos, a excepción del documento equivalente POS, no requieren de resolución, prefijo ni consecutivo solicitados ante la DIAN, por lo cual el contribuyente es quien va a determinar qué prefijo y consecutivos va a utilizar para el documento o documentos equivalentes que determine implementar, por lo cual se aclara que esta información de acá no se debe llenar, es decir, no se debe terminar los campos prefijo, número de resolución, consecutivos ni fechas. Oprimimos aceptar para guardar. En este momento entonces hemos habilitado el documento equivalente como un documento electrónico. Posterior a eso debemos definir el modo de trabajo, dependiendo si vamos a trabajar en pruebas iniciales o si ya superamos las pruebas y vamos a validar o a trabajar en facturación oficial. Para el ejemplo, estamos trabajando en un ambiente de pruebas, por lo que se va a definir pruebas iniciales.
Adicional a eso, se debe definir el formato de impresión con el que se desea radicar este documento. En este caso vamos a elegir a modo de ejemplo este formato. Posteriormente, se deben parametrizar los datos adicionales de los documentos equivalentes indicados en el anexo 1.0. Esta parametrización se debe generar en la pestaña de gremios, pero antes de eso nos vamos a dirigir al anexo técnico donde se podrá validar, de acuerdo al documento equivalente que se esté parametrizando, cuáles son los datos adicionales que solicita la DIAN para el documento. En este caso, estamos validando entonces el documento de boleta de ingreso a cine y como podemos ver, acá encontramos los datos adicionales. Uno de ellos, el nombre del teatro, la dirección del teatro, el grupo para indicar la información específica de la función o película, nombre de la sala de exhibición, el número de sillas o silla asignada a la función. Entonces digamos que cada uno de los contribuyentes va a tener que validar previamente qué datos va a necesitar parametrizar o enviar en el documento equivalente que vaya a utilizar. Asimismo, deberá validar cómo debe enviar la información en cada uno de esos datos adicionales. Ya con esta información clara, el usuario podrá solicitar apoyo del área de soporte para realizar la parametrización del dato adicional o de los datos adicionales. Nos dirigimos nuevamente al software y vamos a ubicarnos en la pestaña Gremios. Aquí ya se tenía previamente parametrizada entonces la etiqueta con los datos adicionales del documento con el que estamos haciendo todo este ejemplo, boleta de ingreso a cine. Vuelve y se indica, la recomendación en estos casos es solicitar apoyo del área de soporte, ya que es esta área la que cuenta con la información de las etiquetas dependiendo del documento equivalente que se requiera parametrizar. Se diligencia entonces la información, etiqueta, descripción, se crean los atributos y se debe habilitar la clase del documento en el que se va a utilizar estos datos. En este caso, la clase del documento para los equivalentes, como se dijo anteriormente, es factura de venta. Se oprime aceptar para guardar y finalmente debemos oprimir aceptar en la función como tal para que quede todo guardado, el tema de la habilitación del documento y los datos adicionales. Ya con esto se daría por explicado el proceso de parametrización de los documentos equivalentes en el software ELISA Norma Internacional.